Doctor José Miguel Santamaría, líder del movimiento de revocatoria del mandato de Claudia López en Bogotá. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y muy buenos días a la mesa de trabajo y a la audiencia. Bueno, esta revocatoria ya no está en manos de la registraduría, sino del Ministerio de Salud, que eso sí es lo más insólito que ha pasado en Colombia en la historia. Pero ahora, cuando hay apertura, parecería que la registraduría se quedó sin argumentos. ¿Hay apertura para todo menos para recoger firmas? ¿Cómo es el tema, doctor Santamaría? Pues mire, doctor Fernando, este ha sido un tema que es absolutamente ilógico, entendiendo que tenemos una pandemia y entendiendo que existen riesgos de contagio. Pero lo que está mal son los momentos en que han hecho las cosas. Y para ponerlo en contexto, le cuento, desde el 4 de enero de este año que se podían empezar a registrar los comités promotores, se empezaron a registrar. Y de hecho todavía hay comités promotores registrando. Pero el problema radica en que a la registraduría le dio por pedirle ese concepto al Ministerio de Salud hasta el 30 de enero, día en que ya la mayoría de los comités tenían que tener los formularios listos para empezar la recolección de firmas. Entonces uno se pregunta, ¿es que el 4 de enero, 5 o 6 de enero no estaba ya preocupados con el tema de la pandemia y hubieran podido haber preguntado ese concepto en ese momento? Es que en el tema de las revocatorias de mandato, cada día cuenta muchísimo, y le voy a explicar por qué. Porque es que el proceso revocatorio de cualquier alcalde es un proceso largo y dispendioso, en el sentido que toca salir a recolectar esa cantidad de firmas. En el caso de Bogotá son 335.000 firmas válidas, y para eso nos dan 6 meses. Después de esos 6 meses, que ya estaríamos en agosto, se entregan las firmas a la registraduría para que la revisen, y para eso tienen 45 días. Entonces ya estamos hablando que vamos en septiembre, finales de septiembre. Y cuando la revisan y están bien, llaman a elecciones para la revocatoria, entonces ya vamos a finales de octubre, y si sale la revocatoria toca llamar a elecciones y ya vamos para diciembre. Entonces, si usted se fija, cada día que dejen de entregarle los formularios a los comités de revocatoria y a los comités promotores, pues cada día se va a quedar mal los alcaldes en sus cargos. Fuera de que es difícil, lo están haciendo más complicado. Esto es un hecho insólito, como dice usted, que sea ahora el Ministerio de Salud el que deba decir qué tenemos que hacer para recoger firmas. Bueno, ¿y el Ministerio de Salud cuándo va a contestar una consulta tan extraña? Aquí hay una organización institucional en Colombia que es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pero yo no sabía que el Ministerio de Salud fuera también sala de consulta. ¿Esto cómo es? ¿Y el Ministerio de Salud cuándo contesta? ¿Y cuándo esa respuesta es vinculante y cuándo no es vinculante? ¿Y qué es lo que puede decir el Ministerio de Salud sobre un tema que le es tan ajeno como el de la recolección de unas firmas con un propósito político? Pero es que totalmente de acuerdo, pero es que adicionalmente vamos a suponer que el Ministerio de Salud contesta y va a decir entonces que los recolectores de firmas tienen que andar vestidos de astronautas y haciendo determinadas maneras la recolección de firmas. ¿Cómo puede ser el control de eso? ¿Quién puede controlar que haya en 58 municipios donde hay revocatorias de mandato las personas de una determinada manera recogiendo firmas y no de otra? Cuando el problema es mucho más, va mucho más allá. Es que esto es un sinsentido. A mí se me hace, y lo hemos dicho mucho a través de los medios de comunicación, es que esto es un tema para demorar la revocatoria. Es decir, para hacerle imposible, para que hablemos en plata blanca. Totalmente de acuerdo, porque es que no tiene ningún sentido cuando claramente uno tiene que ser consciente que no va a ser fácil recolectar firmas en momentos de pandemia, y cuando uno tiene que idearse las maneras para poder hacerlo, y hacerlo con aislamientos, y hacerlo con temas de bioseguridad y todo eso. Entonces, es increíble que ahora, quién sabe con qué va a salir el ministerio, pero pues de golpe saldrá con una metodología y nos tocará registrar la metodología, o quién sabe qué, que es un sinsentido, sobre todo cuando, dependiendo de los municipios, dependiendo
del clima de cada uno de los municipios, dependiendo del tamaño de cada uno de los municipios, pues el tema de la recolección de firmas va a ser diferente. Hay un tema adicional ahí, que es el tema que se está pidiendo y que se ha advertido, que es el tema de hacerlo virtualmente, donde claramente la ley no lo contempla y donde va a ser muy difícil llegar a un consenso de buscar firmas digitales para hacer la revocatoria. En pocas palabras, doctor Santamaría, que esta revocatoria, al menos por ahora, se quedó escrita. Pues ¿O hay... por ahora estamos en esto, esperando a ver qué nos contesta, pero lo que sí es claro es que, por ejemplo, los movimientos de revocatoria, que son ciudadanos, y en el caso en el de Bogotá, pues por un lado uno ve muchas de las personas que nos están acompañando, pues con mucha ansiedad esperando qué va a decir el ministerio, pero también esto es una manera también para bajarle ruido a la revocatoria y para bajarle fuerza a la revocatoria. Se ha hecho un estudio y hay acuerdo sobre cuál sería la naturaleza de lo que emita el Ministerio de Salud. ¿Será un simple concepto que no tiene recurso ninguno? ¿Será un acto administrativo general que tenga una acción de nulidad? ¿Qué será lo que diga el Ministerio de Salud sobre el particular? Es que no sabemos, doctor Fernando, porque nunca se ha hecho una consulta parecida en este tema. Entonces no sabemos de qué manera va a contestar el ministerio y de qué manera la misma registraduría va a tomar la contestación del ministerio para entregar las planillas y los formularios. Bueno, esto es prácticamente una misión imposible, ¿no? Siempre ha sido bien difícil, pues como sabemos ha habido más de 109 revocatorios y solamente una ha salido adelante. El tema operativo de una revocatoria es muy difícil, pero claramente este año lo están volviendo muchísimo más difícil para que seguramente los alcaldes de izquierda no puedan ser revocados. Probablemente sea ese el propósito y eso es lo que quiera la Registraduría del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, hacerlo imposible, porque tal como lo vemos por las explicaciones del doctor Santamaría, así es, y el tiempo sigue su marcha y el Ministerio de Salud está estudiando la respuesta y cuál respuesta podrá dar. Y esa respuesta de qué manera es vinculante y entonces qué hace el Consejo Nacional Electoral con la respuesta y entonces toma lo que le recomienda el Ministerio de Salud, en fin. Y mientras tanto, el tiempo corre y tiempo es lo que no hay. Tendríamos que decir después de escuchar la exposición que nos hace el doctor José Miguel Santamaría, a quien mucho le agradecemos que nos acompañe, que nos siga acompañando sobre este tema, por lo menos para saber que al menos por ahora la revocatoria del alcalde de Bogotá y de otras ciudades del país es de hecho prácticamente imposible. Doctor Fernando, una última consideración que creo que es muy importante para las elecciones que se nos avecinan el año entrante, y es que acuérdese que la recolección de firmas no solamente funciona para las revocatorias de mandato, sino funciona para las elecciones. De hecho, existe los candidatos que se inscriben por firmas, las listas al Congreso que se inscriben por firmas. Entonces, cualquier cosa que termine diciendo el Ministerio de Salud y la Registraduría va a impactar también las elecciones y las libres elecciones que nosotros debemos tener. Imagínense qué va a pasar con candidatos por firmas si hacen imposible la recolección de firmas. Entonces, esto tiene mucho más fondo de lo que uno se imagina. Claro, tiene más fondo porque no cabe duda ninguna, va a tener incidencia no solamente en la recolección de firmas para la revocatoria de alcaldes, sino incidencia en la recolección de firmas para el lanzamiento de candidatos independientes, para todo lo que se necesite, de acuerdo a la ley electoral, un respaldo de un determinado número de firmas. A esperar pues que diga el Ministerio de Salud cuando conteste y qué podrá contestar con unos elementos de hecho que cambian todos los días. Doctor Santamaría, de ayer a hoy cambiaron las situaciones muy seriamente. Estábamos en cuarentena, estábamos en claustramiento total y hoy estamos en apertura. Entonces, ¿el ministerio tendrá que cambiar su concepto? Sí, pues es que fíjese que lo tendría que cambiar casi toda la semana. Adicionalmente que uno no sabe si los cambios de directrices
de la misma alcaldía o de las alcaldías en general se hacen con base en las encuestas o realmente con decisiones técnicas y médicas, ¿no? Ese es otro problema, porque ella ha visto, esta alcaldesa en particular ha visto durante los últimos días la mareada en la que están los comerciantes, la mareada en la que está mucha gente, de que no los dejen trabajar y de alguna manera, sin haber llegado al 75% de las camas UCI, ya está declarando la alerta amarilla cuando había dicho que solamente lo iba a hacer a partir del 75%. Doctor José Miguel Santamaría, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, muchas gracias a usted, doctor Fernando, y un saludo muy cordial a todos los oyentes. José Miguel Santamaría, líder del movimiento de revocatoria del mandato de Claudia López en Bogotá, estaba con nosotros en la hora de la verdad.